Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Celebramos el cuarto domingo de Cuaresma y la palabra de Dios nos exhorta a buscar a Dios, a caminar con Él y a ser sus testigos como el pueblo de Israel. Somos invitados a volver a casa, a reconstruir el templo y a dar gloria y alianza a nuestro Dios. Todos de pie, entonemos el canto de entrada para recibir a nuestro celebrante. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos de tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Buenas tardes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración eucarística. Ya escuchamos, estamos en el cuarto domingo de este tiempo de Cuaresma. Le damos la bienvenida a las personas que en sus hogares están participando de esta Eucaristía. Pedimos a Dios por todos ustedes, por sus familias, por sus trabajos, que Dios los bendiga y acompañe. Pidamos para que pronto llegue al fin esta pandemia, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que Dios les dé mucha fortaleza y pronto se recuperen. Pidamos por aquellos que han perdido la vida. Dios les conceda la salvación eterna. Estamos celebrando el novenario al Señor San José. Pedimos por Micaela Alcaide Clara, que Dios la bendiga juntamente con su familia. Por el eterno descanso de Mauro Fuentes García, que Dios le conceda la vida eterna. Ahora vamos a dar inicio a nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Pidamos perdón por las faltas que hemos cometido. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Esta primera lectura pone de relieve la fidelidad de Dios, a pesar de las infidelidades de su pueblo. Dios, a través de sus mensajeros, les avisó y corrigió, pero no hicieron caso. Dios, que no se cansa nunca de sus hijos, cumplió su palabra y su promesa, y les ayudó a regresar a casa. Escuchemos atentos. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos
descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. El Salmo 136 expresa muy bien los sentimientos que debieron tener en tierra extranjera los que todavía se acordaban de Jerusalén y de la ley de Dios, de la alianza. Nosotros hacemos nuestros esos sentimientos cantando. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres cantemos. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. San Pablo, consciente del pecado al que todos somos propensos, destaca la fuerza del amor de Dios, que supera nuestro pecado y nos salva. Escuchemos atentos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida en Cristo, con Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados, con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos,
sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos habla de tres temas sumamente importantes. El levantamiento del Hijo del Hombre en la cruz, el gran amor de Dios por los hombres y el mundo entero, y el juicio de condenación para quienes no crean en Cristo. Todos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó a Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Gracias a Dios, queridos hermanos, estamos ya iniciando esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma y nos vamos acercando a nuestras solemnes fiestas pascuales, la Semana Santa, en donde tendremos la oportunidad de vivir unidos a Jesucristo su pasión, su muerte y su resurrección. En este cuarto domingo, la palabra de Dios en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos invita a contemplarlo en la cruz, a contemplarlo muriendo en la cruz, dando su vida por nuestra salvación. Escuchamos un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, era un fariseo, y le dice Jesús: así como Moisés
levantó una serpiente en el desierto y los que la miraban quedaban sanados, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo vea ahí crucificado alcance la salvación. Esto que dice Jesús, remitiéndose al Antiguo Testamento, lo que sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos, estuvo prisionero en Egipto. Dios, a través de Moisés, los libera de la esclavitud de los egipcios, y en el trayecto de Egipto a la tierra prometida fueron 40 años. En ese trayecto, en muchas ocasiones el pueblo se rebela contra Dios. Dios los ama, es su pueblo, los libera, le da la libertad, y el pueblo siempre rebelde. En una de esas rebeldías le reclaman a Moisés, y a través de Moisés le reclaman a Dios, y Dios los castiga mandando serpientes, que al ser mordidos, pues muchos por su veneno de la serpiente morían. Le piden perdón a Dios, y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponlo en lo alto, y todo aquel que haya sido mordido y vea la serpiente se sanará, no morirá. Y es lo que le dice Jesús a Nicodemo: así lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel al levantar una serpiente de bronce, así será levantado el Hijo del Hombre. Jesús está haciendo alusión a lo que va a pasar en el Monte Calvario. Va a ser elevado en una cruz, y todos aquellos que contemplen a Cristo crucificado y crean en Él, se salvarán. A estas alturas de la Cuaresma, estimados hermanos, a eso se nos invita, a contemplar a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz, que muere para salvarnos. En la segunda lectura que escuchamos, San Pablo a los Efesios, San Pablo lo dice muy claro: todos alcanzamos la salvación en Cristo y por Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es el único que nos da la salvación, el único. Y vamos a ser salvados por los méritos de Jesucristo en la cruz. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo: todo aquel que crea en el Hijo del Hombre, que crea en Jesús, alcanzará la salvación, y el que no crea alcanzará la condenación. Y le explica: la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres, las personas, prefirieron las tinieblas. Y esto, estimados hermanos, es una realidad, lamentablemente es una realidad. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios formó, creó, que Dios liberó, siempre se rebelaba contra Dios. En la primera lectura tomada del libro de las Crónicas, se nos presenta una de tantas rebeldías del pueblo de Israel, y lo dice la lectura: el pueblo practicó abominables acciones en contra de Dios, sus infidelidades se incrementaron, y Dios castigó al pueblo. Hace alusión a lo que sucede con Nabucodonosor, que invade el pueblo de Jerusalén, destruye su templo, incendia la ciudad y se lleva deportados a muchos judíos. El pueblo clama a Dios pidiéndole perdón, Dios se compadece de su pueblo, y a través de otro rey, Ciro, los regresa a Jerusalén. Ya habían pasado muchos años. Y así es la historia del pueblo de Israel, que se rebela, que Dios los castiga, les llama la atención, el pueblo que se arrepiente, Dios que los perdona, y el pueblo que se vuelve a rebelar. Y ya el culmen de rebelarse contra Dios,
pues es el haberle dado muerte a su Hijo Jesucristo. Cristo, que vino a salvar, que vino a redimir, es condenado a muerte por el pueblo. Nosotros como iglesia, nuevo pueblo de Dios, pues sucede lo mismo, queridos hermanos. Estamos invitados a contemplar a Jesús, a ver a Jesús crucificado y verlo con los ojos del corazón, y contemplar que el gran amor que Cristo nos tiene le llevó a donarse, a entregarse muriendo en la cruz para salvarnos. Y a pesar de ver todo lo que Cristo hizo por nosotros, pues somos como el pueblo de Israel, nos rebelamos contra Dios. Y lo dice Jesús: habiendo venido la luz al mundo, las personas prefieren las tinieblas, es decir, rechazan la salvación de Cristo y prefieren vivir en las tinieblas, vivir en el pecado, hundirse en el pecado y estar siempre rechazando la acción salvadora de Jesús. Y aclara nuestro Señor: porque sus obras son malas. Este tiempo de Cuaresma, estimados hermanos, es un tiempo conveniente y propicio para reflexionar. Creo en verdad en Jesucristo. Al contemplarlo en la cruz, creo que ha dado su vida por mí para salvarme. ¿Qué estoy haciendo por alcanzar mi salvación? A lo mejor nos inclinamos hacia la oscuridad y estamos rechazando la gracia salvadora de Cristo. Nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestra manera de comportarnos, a lo mejor, como dice Jesús, nuestras obras son malas. Que al contemplar a Cristo crucificado, nos permita reflexionar el gran amor que Dios nos tiene al habernos dado a su Hijo Jesucristo. Y con mucha humildad, como nos lo pide Jesús, el que se humilla será enaltecido. Con mucha humildad reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, a lo mejor reconocer que nuestra vida está totalmente en el camino de la oscuridad. Y al contemplar a Jesús crucificado, reflexionar y recapacitar que no podemos seguir viviendo de esa manera, que no podemos seguir permitiendo la oscuridad en nuestra vida, ya que Cristo ha dado su vida para sacarnos, para rescatarnos de esa oscuridad y llevarnos con toda nuestra dignidad a una vida de gracia, a una vida de luz, a una vida donde experimentemos la salvación que Cristo nos está ofreciendo por su muerte en cruz. La Cuaresma es para eso, para reflexionar y meditar, para pedirle perdón a Dios, como el pueblo de Israel, por nuestras infidelidades, por haberle dado la espalda muchas veces y preferir la maldad, el engaño, la mentira, la injusticia, por permitir el pecado. Y Dios nuestro Señor, como lo hemos venido reflexionando, es un Padre de amor que ante el pecador arrepentido muestra siempre sus brazos para acogerlo, para perdonarlo, para demostrar qué grande es su amor y su misericordia, que a Dios no le interesa lo que hayamos hecho, ni cuántas veces pecamos, ni con quién, ni cómo. Lo que está esperando Dios es que arrepentidos, con humildad le pidamos perdón. Si vivimos la Cuaresma, estimados hermanos, si nos dejamos iluminar por la palabra de Dios y hacemos oración, vamos a sacar muchísimos frutos de este tiempo penitencial. Y el mejor fruto, pues, es eso, un corazón arrepentido. Señor, te contemplo clavado en la cruz, te doy gracias por todo lo que estás haciendo por mi salvación y de corazón te pido perdón por mis pecados.
hacer una buena confesión, ahí en el confesionario, humillarnos ante Dios y pedirle perdón, y en el momento de recibir la absolución, levantarnos siendo personas nuevas, transfigurados en nuevas personas, ya revestidos de la gracia de Dios, y mantenernos en oración, cerca de Dios, luchando por no caer, y cuantas veces caigamos, cuantas veces Dios nos va a levantar, porque es un Padre que nos ama. No desaprovechemos esta Cuaresma, queridos hermanos. Saquemos frutos de la acción salvadora de Jesús, que muere en la cruz para redimirnos, para salvarnos. El único camino para alcanzar la salvación es Cristo Jesús, no hay más. Pues acerquémonos a Jesús, experimentemos su amor, y de ahí que surja el compromiso para ser personas nuevas. Les repito, la única razón, la mejor motivación para cambiar en nuestra manera de vivir, para dejar ese mundo de tinieblas, de oscuridad que es el pecado, y empezar a vivir un nuevo camino iluminados por la luz que es Cristo, la única razón es el amor que Jesús nos tiene. La única razón, el amor de nuestro Padre Dios. Si nos sentimos amados, la consecuencia será esa, el ponernos ante Dios y pedir perdón. Y vale la pena, claro que vale la pena. Que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para sacar mucho provecho en estos días que restan de la Cuaresma. Y primero Dios, en Semana Santa, unidos a Jesucristo, vivir estos grandes misterios de nuestra fe, vivir la pasión, la muerte de Cristo en cruz y su gloriosa resurrección. Y ahí empezar un nuevo caminar, disfrutando, siendo felices, encontrando paz, tranquilidad en nuestro corazón, siempre unidos a Cristo Jesús. Eso está en nuestras manos, no lo desaprovechemos. Pónganse de pie. Juntos vamos a proclamar nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Oremos al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pidámosle que tenga misericordia de su pueblo. A cada petición diremos: escúchanos, Padre. ¿Todos? Para que Dios fortalezca la voluntad de los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales
el sacramento de la penitencia y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Oremos. Para que el Señor abra la inteligencia y el corazón de los incrédulos, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y, en la fe, encuentren aquel descanso que sin saberlo desean. Oremos. Para que Dios conceda su ayuda a los que se sienten tentados y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo. Oremos. Para que todos nosotros perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados a las fiestas de Pascua que se acercan. Oremos. Dios nuestro y fiel, que en tu Hijo elevado sobre la cruz nos curas de las heridas del maligno, escucha nuestras oraciones y concédenos que, renovados en el Espíritu, podamos corresponder a los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, continuamos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad
los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Víctor, su Obispo Auxiliar Tomás, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Te pedimos por tu hija Micaela Alcaide, bendícela, santifícala en tu amor y junto con su familia, líbralos de todo mal. Por el eterno descanso de tu Hijo, Mauro Fuentes García. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Cristo, que nos alienta a recibirle en nuestros corazones para darnos la vida eterna. Hermanos, los que estén preparados para recibir la comunión, hacen una fila en el pasillo central, respetando las señales de distancia. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no tenga, venga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Hacemos la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Se ponen en pie, oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Inclinen su cabeza. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias quienes han asistido y participado de esta Santa Misa, quienes lo hicieron desde su hogar, muchas gracias. Todos los días a las 6 de la mañana tenemos la Santa Misa. Quien guste venir aquí a la parroquia serán siempre bienvenidos. Quienes nos ven o participan desde su hogar, se los agradecemos. Ya están a la venta cirios pascuales por quien desee comprar, también los misales. Las ganancias que se reúnen es para la reconstrucción de nuestro templo parroquial. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias al coro por su participación, al equipo de liturgia, muchas gracias. El día jueves son las confesiones, ya van a ser a partir de las 4 de la tarde. De 4 a 7 de la noche, quien desee confesarse, los esperamos con gusto en el atrio de la parroquia. Nos encomendamos a María nuestra Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos muy buenas noches y una excelente semana. Dios los lleve con bien.